de alguna manera el ser humano se transforma en humano a la medida que va coordinándose con otras y otras en las redes conversacionales, y ahí donde yo te decía, usemos mejor el concepto de conversación más que de diálogo, porque la conversación incluye el emocionar. Entonces es muy difícil ser coherente si tú estás centrado en el mundo emocional. El mundo emocional no es coherente. No, pues no es coherente. De repente tienes rabia, de repente se te pasa. De repente ves Después. el sol y encuentras precioso. Hola Ana María, hoy día tenemos un tema interesante que hablar, ¿Sí? ¿cierto? ¿Qué tema vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la coherencia. Tú tienes, Coherencia. sí, tú tienes un artículo muy antiguo de ¿es posible ser coherente? Ah, un artículo que yo escribí cuando era directora de la Central, parece. Sí, como en el 98, por ahí. Sí, bonito ese Y artículo. creo que es decidor para mostrarnos eh, cómo podemos manejar las consecuencias, las cosas que hacemos, nuestras interacciones y seguir nuestro discurso también, lo que nosotros nos contamos de nosotros mismos. O sea, estás pensando en de dónde viene el concepto de por qué necesitamos ser coherentes. ¿Eso estáis pensando? Estoy pensando en, sí, un poco de dónde viene ese concepto y la coherencia. ¿Qué Fíjate que, aparece? fíjate que yo en esa época estuve investigando mucho sobre eso, porque me llamaba la atención eso de que la gente tiene que ser coherente, fíjate. Y yo encuentro que los seres humanos somos lo más incoherentes. ¿Qué? Mm. Entonces estuve, me acuerdo, investigando sobre la coherencia y en ese momento yo trabajaba con el Tito Yavelli y empezamos a ver que eso venía de la idea de la pregunta que nosotros les hacemos a veces a la gente: ¿quién eres tú? Y entonces la gente se ve como obligada a tener que responder: ¿quién eres tú? Y uno podrá responder quién es uno o quién soy yo. ¿No será que estamos siempre cambiando? ¿No será que yo soy distinta en los distintos campos pragmáticos, diría Ortega? Maturana diría los dominios de realidad. Y que cada uno de nosotros es distinto de acuerdo a las comunidades interpretativas en que vivimos. Por lo tanto, no es algo estático. No, pues Marcela, no. Entonces no podemos dar una definición todo el rato de nosotros mismos como si no estuviéramos inmersos en un mar de movimientos constantes en la vida, ¿no? Fíjate que yo creo que el concepto de coherencia viene desde la lógica, pues si la lógica requiere Mm. coherencia. Pero pareciera ser que los seres humanos, si bien es cierto que de repente somos racionales, pero lo que realmente somos como mamíferos, somos emocionales. Mm. Y a veces tenemos la capacidad de razonar, no siempre, pero en general tenemos la capacidad de razonar. Entonces, ¿cómo es eso de que uno sea coherente? Las emociones son cambiantes, como decía Jung, son como un péndulo, ¿no es cierto? Uno nunca puede estar mucho rato en la cresta de la ola y enamorado, 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 hasta que se queda sin adrenalina. Mm. Entonces uno va cambiando el mundo emocional. Por lo tanto, la coherencia es un constructo, a mis ojos, derivado de la lógica y que no sé si nos va a los seres humanos, Marce. A mí me pasa que sí, efectivamente somos seres emocionales y bueno, lo primero que desarrolla el ser humano es toda la parte sensorial y emocional, empezamos a sentir antes de nacer incluso. Entonces, ¿Y cómo sabía eso? porque
en el vientre ya ¿Cómo sabes se eso? escucha, las investigaciones dicen. Mira qué interesante, porque sí, po, o sea, estamos tratando de entender incluso algo tan incomprensible como la vida, po, misterioso, como eso de que de repente empieza a crecer un ser adentro de nuestro vientre. Qué cosa más loca, pero queremos saber, queremos ir a mirar cómo está percibiendo el mundo. Claro. Y suponemos que percibe los ruidos, los sonidos, eso es lo que de alguna manera nos dicen los artículos que leemos, ¿no? Pero desde ahí, en el fondo, lo que quiero decir con esto es que eh, el ser humano no habla, no tiene palabras en un principio, no significa las cosas, las vive. Y las vivencias eh, son transparentes. Uno trata o vive lo que va surgiendo en el minuto y lo que va pudiendo hacer en el contexto en que se encuentra. Eh, Tal como dice Maturana, es cierto, el error es siempre a posteriori, porque en el fondo cuando uno actúa tratando eh, de ser coherente o de ser eh, transparente con lo que a uno le resuena o le hace sentido en ese minuto o que quiere hacer. Entonces, pero lo que uno hace en ese minuto, en otro contexto y en otra etapa, ya no es lo mismo. O sea, no es coherente. No es coherente lo que yo hago con mis nietos, de lo que yo hago aquí en diálogo, de lo que yo hago como docente, de lo que yo hago en mi casa. O sea, no, pues no es coherente. Por supuesto que hay una cierta, eh, ¿cómo la podríamos llamar para no decir coherencia? Una cierta forma de habitar en el mundo, pero en realidad no, la coherencia es una conversación a posteriori y es una conversación desde la lógica. Fíjate que me acordé de un artículo de Maturana muy polémico, eh, Quísimo. sí, esa palabra, que tenía que ver con el aborto. Entonces Maturana decía, mira, es un artículo que después nunca más lo encontré, yo lo daba a leer en clase, pero después nunca más lo he encontrado. Que un artículo que Maturana decía, el ser humano se transforma en humano desde las redes de conversación. Entonces él decía que los fetos, por eso te hice esa pregunta, no tienen lenguaje. Después parece que cambió un poco esa manera por el acoplamiento estructural, etcétera. Pero en el fondo, lo que nos empieza a configurar como seres humanos, no estoy diciendo que el aborto, o sea, olvídate lo del aborto. Estamos en otro foco, en otro la foco, coherencia. sí. De alguna manera, el ser humano se transforma en humano a la medida que va coordinándose con otras y otras en las redes conversacionales, y ahí donde yo te decía, usemos mejor el concepto de conversación más que de diálogo, porque la conversación incluye el emocionar. Entonces es muy difícil ser coherente si tú estás centrado en el mundo emocional. El mundo emocional no es coherente. No, pues no es coherente. De repente tienes rabia, de repente se te pasa. De repente Después, ves el sol y encuentras precioso. y en los niños es donde más se nota, pues de Sí. repente están con una rabieta espantosa, a los 5 minutos tú le cuentas otra cosa y está muerto la risa, ¿no? Tal cual, tal cual. En la mañana había, en el aeropuerto había una niñita que estaba rabiando y entonces yo le digo a la mamá, oiga, mire qué bonito esto que está pasando allá. ¿Es amiga suya esa señora? La señora, mamá, se sintió absolutamente rara con esta pregunta, pero la niñita se le pasó y quería ir a mirar. Entonces, como uno le cambia el foco y aparece otra emoción. Entonces, sí. la coherencia pareciera ser que no es tan así, ¿no es cierto? Parece que
Ser coherente es una construcción, como decías tú, a posteriori, desde la lógica. Entonces nosotros decimos, esta persona no es coherente. Por eso a mí me gusta más la palabra transparencia, eh, un poco aludiendo a que cuando uno actúa eh, siendo transparente con lo que va sintiendo En y ese sentido. va como sintonizando con lo que Como vive espontáneo como está. espontáneo. Y entonces, Espérate. O sea, tú estás entendiendo transparencia como espontáneo. ujú, Mira, no lo había pensado así, ¿eh? va surgiendo de Va lo que te va emergiendo, ocurriendo, ¿cierto? Va emergiendo. como diría eh, eh, Varela. Como diría Varela, estamos en la inacción, en esta performance que va ocurriendo y entonces vamos sintiendo esto, los otros, nos da ganas de movernos para allá, nos da ganas de retraernos, entonces vamos siendo transparentes, digo yo. Me eh, gusta eso, pero no sé si pondría transparente. A lo mejor me gusta más eso, más bien como Sintonizados en el emocionar. sintonizado con nuestro emocionar, como que la palabra impulsiva tampoco es una buena palabra. No tenemos tantas buenas palabras de Por repente. eso yo le sigo el amén a Maturana en eso de que crea palabras distintas, porque además las palabras ya vienen con una historia, ¿no? Bueno, eso es Entonces, lo que se le criticaba a Humberto, ¿no es cierto? Que él usaba neologismo, lenguajeando. Pero sí, tienes razón, porque las palabras vienen con todo ese sesgo histórico que de alguna manera tiene que ver con los discursos históricos en que fuimos socializados, ¿no es cierto? Pero en el fondo pareciera ser que cuando nos dicen quién eres tú, lo que uno hace, yo soy amorosa con mi nieto, severa con mis estudiantes, rigurosa con el estudio, entonces digo, soy una persona severa, rigurosa y no sé qué. Como que uniéramos como un hilo invisible. todas esas etiquetas que nos fuimos construyendo, pero que también nos imposibilitan después de crear otra realidad. Por eso es tan lindo lo que dice Michael White cuando decía, somos multihistorias. Ujú. Y como somos multihistorias, siempre podemos encontrar una historia alternativa, Sí, ¿cierto? sí. Entonces no quedarnos atrapados en una forma de definición. Entonces no fuiste coherente, no fuiste, no actuaste como debiste actuar, porque no vemos cómo actuamos. Actuamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo vamos emergiendo inactivamente, de acuerdo a nuestros estados emocionales, que como dice la Lisa Feldman, son las que nos van dirigiendo, previendo. Estaba leyendo un artículo precioso de la Lisa Feldman, de las emociones, y que en el fondo nos movemos en dos grandes categorías, lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Nos acercamos a aquello que nos agrada y nos alejamos de lo que nos desagrada. Y claro, tenemos todas las, como llama ella, la granulidad emocional, la cantidad inmensa de nombre que les ponemos a estas dos polos, por decirlo así. Ujú. Pero fíjate que los cognitivos y los conductistas tenían razón, po. Las gradientes del agrado y el desagrado no dejan de ser importantes. Ujú. Entonces parece que la coherencia es algo que tenemos que darle más vuelta. Porque al darle más vueltas también logramos ayudar a mirar esta pauta que conecta mis historias, ¿no? Y que entonces sigo estableciendo relaciones de pareja con una misma pauta relacional y me quedo pegado en eso. Porque quiero cambiar al otro, ¿no es cierto? Quiero que el otro, quiero lograr. Yo me acuerdo que el grupo de Milán tenía un concepto interesantísimo que era el ibris symmetricus. Claro, uno se mete a ver qué es lo que es el ibris, vamos a llegar a lo griego, pero en el fondo tiene que ver con un orgullo de cambiar la historia. Pero en vez de cambiarnos nosotros, nos damos como cabezazo, buscamos a otro pololo que es igual al que nosotros teníamos y lo vamos a cambiar a él.
interesante eso de libre y simétrico, de lo que decía el grupo de Milán, ¿no es Súper cierto? interesante porque en el fondo uno se encuentra varios relatos de cómo yo traté de cambiarlo, me busqué la pareja para apoyarlo o para cuidarlo, o, o de distintas maneras, pero siempre estando en eso mismo. Entonces, ¿quiere decir que yo estoy siendo coherente? Claro, O efectivamente más que coherente pautas. hay pautas que a mí me vuelven a hacer emerger el mismo emocional y tiendo a actuar de la misma forma Como estabas actuando antes. que lo actué antes. Sí. Porque ahí yo me quedo con esto que habla la Nazaret Castelledo cuando dice que cada vez que tú tienes una percepción, eh, eh, agarras, o sea, van por distintos canales, por Te distintos metiste. lugares, todas las percepciones y se arma la Claro. imagen de lo que ocurre. Por lo tanto, tampoco sabemos si lo que tú armaste es fidedignamente. Y cuando lo Que vuelves no a hay recordar, fidedigno. eh, cuando lo vuelves a recordar, no Claro. era nada que ver, a lo mejor le pusiste más de esto, más del otro. Uno no tiene esa claridad tampoco, Es que ¿no? la psicología, yo quiero insistir en eso todo el rato, la psicología, la psicoterapia es muy nueva, entonces todavía no tenemos claridad sobre la sutileza. De repente tú estás conversando en psicoterapia tranquila y tocas un tema que ni te imaginaste que al paciente lo iba a remover y lo remueve. Pero quiero que nos expliques bien eso, porque exactamente te, te escucho muchas veces que haces hincapié en que la psicología es muy nueva y que te lleva poco tiempo. Poco Eh, tiempo, eh, Marcela. Pareciera ser que en este tiempo no hemos alcanzado algo. No, pues si vivimos peleando. Marcela, yo me desespero con es eso que siempre muestro de las 800 modelos terapéuticos. O sea, 800 modelos terapéuticos. ¿Qué hace un joven para entrar a trabajar? ¿Cómo elige? O sea, si hay 800, quiere decir que hay muy poco, porque no hay entonces, no hay modelos claros. Cuando tú estudiaste, habían 4, ¿no es cierto? Sí, po. Yo era una revolucionaria, pero absolutamente revolucionaria cuando en clase de personalidad les enseñaba budismo zen. Y tenía que hacerlo con día porque nadie podía saber que yo les hablaba del budismo zen, Marayama y el Udiyama y qué sé yo. Porque esas cosas no, pues. Eran los 4 paradigmas, pero por lo menos te los aprendía. Y después empezamos a ver que no, pues que hay otras cosas y hay otras cosas y hay otras cosas. Entonces es 150 años la nada misma. Piensa tú que el primer artículo de Freud que más se conoce, cuando él invita a la comunidad científica a hablar de esta nueva ciencia, es de 1900. O sea, la nada, pues. Y antes venía Breuer y eso, pero es muy poco, no sabemos bien. Pero ahí me pasa que veo que la psicología se pega a otras disciplinas, o no sé si se pega, pero toma de otras disciplinas y, y nos perdemos en que todavía no tenemos claro cómo llegar a estas sutilezas que aparecen en la convivencia y en el espacio terapéutico. ¿Cómo abrimos entonces desde con tanta sutileza? ¿Cómo abrimos? ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo aparece este velo? Eh, ¿Qué hacemos? Porque parece más fácil las cosas que existen. Esto es. Claro, porque la modernidad, pues. Entonces es más fácil aplicar el protocolo 1, 2, 3, porque ella es de determinada manera o ella
tiene característica, y entonces cuando es sutil es difícil de... Pero fíjate que yo te voy a recordar algo que no ha sido suficientemente considerado para mis ojos, que tiene que ver con la autopoiesis. Cuando Maturana trabaja con Varela, cuando Varela todavía era ayudante Maturana antes que se fuera a Harvard por ahí, la pregunta era ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? O sea, nosotros pasamos por la vida sin entender esto misterioso que es la vida. Entonces cuando Maturana empieza a hablar de la autopoiesis y como la autopoiesis, este organismo que se autocrea, pero como que eso ya estuviese dicho. Yo no sé si está dicho, porque tú sabes que yo he incursionado en la biodanza, y en la biodanza el centro es ¿qué es esto que es la vida humana? No la vida humana, en biodanza es la vida. Pero ¿qué es esto que de repente emerge como un atractor? La vida. Bueno, eso yo creo que lo obviamos porque es tan sustancial. Hay autores que se han preocupado, sobre todo. Es que, ¿sabes? También cuando uno entra a mirar eso que pasamos por alto, tampoco tenemos claridad o tenemos una certeza y uno anda buscando certeza. Pero Y el mundo es movimiento. A lo mejor lo que había que hacer es cómo hacernos nuevas preguntas. ¿Qué preguntas no nos hemos hecho? Porque cuando yo de repente hablo, por ejemplo, de la psiquis como la mariposa, ¿no es cierto?, sutil. O sea, no nos hacemos ese tipo de preguntas. Cuando Teofrasto se paraba en Grecia y decía, ¿por qué todos los griegos que vivimos en este mundo vivimos lo mismo y somos tan distintos? Como que esas preguntas quedaron en el olvido, son preguntas filósofos. Afortunadamente la teoría del caos está trayendo todo esto de vuelta, los atractores, el gran atractor que es la vida. Yo no sé si tú has visto que de repente en una piedra nace una flor. O sea, nace una flor de una piedra y uno dice, pero ¿cómo pasó esto? El gran misterio de la vida, que de alguna manera Maturana, Varela, antes que se separaran, le dieron tanta importancia a la autopoiesis y lo que es la vida. ¿Te parece? Me parece que eso nos ayuda a ver que esta construcción que hacemos de nosotros mismos es constante. Y que entonces si es constante, no podemos estar fotografiando y de la foto hablar como si fuera toda la vida. Como si fuera así. Como si Tal vez deberíamos ser más humildes. Sí, y por eso yo digo, es una ciencia tan joven, seamos humildes. Seamos humildes para aceptar que todavía tenemos que hacer nuevas preguntas. Es que tenemos que saber cómo trabajar entonces con los consultantes. Con esto tan sutil que es la psiquis humana. Yo creo que es un temazo. No sé si es un tema que cerramos porque aquí partimos hablando de la coherencia y terminamos en la vida. Sí. Creo que tenemos que darle otra vuelta. ¿Te parece? Me parece.